Buenas tardes o buenas noches a todas y a todos. Es un gran placer para mí, mi esposa, estar aquí con ustedes hoy en día. Estimado señor Andreas Mayer, CEO de Minergie Suiza, estimado señor Yashan Schleich, director ejecutivo de Minergie México, señoras y señores, distinguidos invitados. Hoy día es un día importante, yo creo, y para mí es un gran placer estar aquí para marcar este hito para el lanzamiento de la norma Minergie acá en México. ¿Por qué considero que es un momento y es un hito importante? Bueno, ustedes saben que el sector de la construcción juega un papel fundamental en el tema del cambio climático, ya que es responsable aproximadamente del 40% de las emisiones de gases con efecto de invernadero, eso a nivel mundial. El sector de la construcción, así hay que tomar medidas importantes para reducir las emisiones en ese sector estratégico y en ese sentido promover edificios energéticamente eficientes que respondan a las necesidades y otros retos en México, en su amplia variedad de condiciones climáticas y condiciones locales. Además, quisiera enfatizar que la Embajada de Suiza en México ha considerado la promoción del desarrollo sostenible como una prioridad en sus próximos años. Recientemente hemos creado un nuevo puesto con un enfoque en desarrollo sostenible para fortalecer nuestros esfuerzos en esta área. A través de proyectos como el Capacity Building for Energy Efficiency in Buildings in Latin America, CELA, de la Dirección de la Cooperación al Desarrollo Suizo, COSUDE, buscamos fomentar la transferencia de conocimientos para impulsar el desarrollo sostenible en México. Yashan Schleich, director ejecutivo de Minergie en México, lleva varios años trabajando con un gran compromiso en el proyecto CELA. CELA es un programa para fortalecer las capacidades de diseño y construcción energéticamente eficientes con bajas emisiones y de alto confort térmico en América Latina, centrado en la vivienda social y los edificios públicos. El programa incluye capacitaciones y fortalecimiento de las instituciones locales para promover el uso sostenible de energía y el desarrollo económico de las comunidades. La estrecha colaboración con la renombrada Facultad de Arquitectura de la UNAM refuerza aún más el proyecto CELA y permite una transferencia de conocimientos de alta calidad. En breve, la introducción de la norma Minergie impulsa una industria de la construcción más sostenible y eficiente energéticamente en México, incentivando a los constructores y arquitectos a certificar edificaciones y edificios sostenibles. Agradezco su atención, su participación esta noche y doy por inaugurada el lanzamiento de la norma Minergie aquí en México. Muchísimas gracias. México es un país especial para mí. Hace 25 años, en mi primer viaje fuera de Europa, yo venía aquí a México. Y este viaje empezó en el aeropuerto de México y 10 minutos después ya me robaron mi cartera. Estoy muy convencido que eso era muy fácil, porque yo era muy joven y entusiasta. Pero los próximos 6 semanas yo pasé un tiempo maravilloso en ese país y lo tengo hasta siempre en mi corazón. Bueno, no creo que estáis aquí para escuchar de mis experiencias de viaje, yo tenía algo, pero no. En realidad ya había preparado otro discurso que este que doy ahora en Suiza. Pero esta mañana, a las 3 de la madrugada, cuando el jet lag me ha despertado, he vuelto a leerlo y no me gustó y lo tenía que reescribir. Dentro de unos minutos usted sabrá si esto ha sido una buena o una mala idea.
Bueno, Minergie. ¿Qué es Minergie? Minergie es una norma de construcción que se introdujo en Suiza en el año 1998, entonces hace 25 años. Y ya en ese tiempo se sabía que es una locura cuánto energía gastamos en una casa para calentarla o enfriarla. Y más era una locura en esos años que todo eso era a base de energías fósiles. Hoy a menos hemos empezado a cambiar este último punto, necesitamos más energías renovables. Ahora, 25 años después, ya vive 1.3 millones de suizos en casas Minergie, trabajan o viven allá. Y eso son como 15% de la población suiza. Entonces, como lo ha dicho el embajador, esa es una norma que ha fundamentalmente cambiado el sector de construcción en Suiza y tiene que funcionar. Si hay 55.000 casas y más de 1 millón de suizas cada día en esos edificios, tiene que ser algo que funciona. Bueno, ahora se puede preguntar por qué tuvimos ese éxito en Suiza. No es fácil responder a eso, pero creo que la razón más importante es que con Minergie se puede ahorrar energía, reducir emisiones CO2 y al mismo tiempo se puede aumentar el confort para el usuario y el valor de la casa. Entonces significa que usted hace algo bueno para el medio ambiente, pero también recibe algo para esta inversión. Solamente proteger el medio ambiente no tendría 1.3 millones de suizas que serían de acuerdo de invertir tanto tiempo, energía y dinero en ese tipo de producción, si no podrían aprovechar de algo ellos mismos también. Bueno, no sé cómo es aquí en México, pero en Suiza ahora por fin todo el mundo está de acuerdo en que el cambio climático existe y que tenemos que hacer algo contra. Pero las opiniones difieren mucho sobre la cuestión cómo hacerlo. Hay unos que dicen que tenemos que limitar nuestra movilidad. Hay otros que dicen que tenemos que cambiar completamente nuestro comportamiento en el consumo o en la dieta. O hay que prohibir los fósiles en la movilidad o en las casas. Suiza es una democracia directa y eso significa necesitamos siempre una mayoría de la población para todas las medidas en todos los sectores, incluso en la construcción. Un estándar de construcción mexicano con calidad suiza. Los requisitos serán explicados más adelante por Yachin, yo no entro en este tema. Él y su equipo fueron también una razón importante porque lanzamos hoy este estándar aquí en México, porque la cooperación a distancia necesita mucha confianza y tenemos mucha confianza en vosotros y eso es lo fundamental en la cooperación. Bueno, ya llego a la fin de mi discurso y pueden pensar si era bueno o malo después. Me gustaría darles las gracias a todos por estar aquí y por su interés para Minergie. Yo creo que no es nada normal. Viene una marca que no se conoce, viene una persona como yo aquí y habla y usted viene y escuchan y eso es un honor. Necesitamos pioneros y expertas como ustedes para dar a conocer Minergie en México y para desarrollar también buenos ejemplos en poco tiempo. Ustedes pueden aprovechar de nuestro programa de formación continua y estoy seguro que todos nosotros podemos todavía aprender mucho. Me gustaría otra vez dar gracias al embajador de Suiza y a su mujer de estar aquí, al equipo de Yachin, sobre todo Samuel que no está aquí, y Patricia, un honor que estás con nosotros también, y a todos vosotros para su interés y para haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias señor embajador Andreas.
Yo no conozco México tanto tiempo como Andreas, son 25 años, yo apenas llegué hace en el 2007, hace 16, 17 años, por 3 meses, y sí, sigo acá. Y no me arrepiento de esa decisión porque he aprendido muchísimo en ese camino. Toda mi carrera profesional, de hecho, la he hecho aquí. O sea, yo soy un arquitecto mexicano, si se quiere ver así, con una educación previa en Suiza, ¿no? Y lo que he aprendido acá es el tema de la bioclimática, justamente. Me di cuenta que se construye completamente y se vive completamente diferente aquí, en estos climas, sobre todo en las zonas cálidas de las costas, que en Suiza, ¿no? Espacios ventilados, con techos altos. Y yo nací y crecí en una casa con muros muy gruesos y con ventanas muy chicas y con techos muy bajos. ¿Por qué? Porque para conservar el calor, ¿no? Y aquí creo ser lo contrario, ¿no? Y eso o sea, cuando me di cuenta de esas cosas básicas de la arquitectura, es algo básico, pero que debemos recordarnos a través de la experiencia que todo el mundo hace, pero luego en particular los arquitectos tienen que acordar de eso, son cosas muy básicas. Entonces empecé en mi práctica a interesarme muchísimo por el tema bioclimático y creo que gran parte de mi trayectoria ha sido con ese enfoque, con proyectos exitosos, con proyectos no tan exitosos, pero ahí persistiendo en ese camino. Entonces, y he aprendido cada vez más, ¿no? Y entonces he entrado y he visto la gran responsabilidad que realmente tenemos al construir y la conciencia que se tiene que generar, por un lado, por la eficiencia energética, pero por otro, por las emisiones y por el buen uso de los recursos que tenemos disponibles, porque esos son finitos, ¿no? Y cada línea que trazamos implica toneladas de cemento, toneladas de material que se tiene que pensar muy bien si usarlos, cómo usarlos de una forma responsable. Y eso es una parte fundamental luego de los criterios. El que sigue. Y también aplicamos el principio cascada, o sea, el comportamiento del usuario es importantísimo en una vivienda eficiente, porque él puede prender el aire acondicionado o la calefacción donde se requiere y abrir la ventana porque quiere aire, y toda esa energía se va y toda la eficiencia que generamos con el edificio se fue, ¿no? Entonces es importantísimo ese comportamiento. Luego, el diseño arquitectónico eficiente y después la tecnología eficiente que acompaña ese diseño. No se resuelve siempre solo con diseño, no se resuelve nunca solo con tecnología. El objetivo es llegar a edificaciones realmente net zero en su operación e incluso net positivo en algunos casos, dependiendo de qué sistemas constructivos escogemos. Y esto para mí, importantísimo, me faltó el último punto, todo esto está alineado a las normativas existentes, la NMX 164, que es esa norma muy buena que existe en México, muy amplia, pero que tiene la dificultad de que sea aplicada por mucha gente que la conoce, y si construyes Minergie, pues cumples esa norma, y adicionalmente la taxonomía mexicana que acaba de salir hace poco. Entonces es muy importante que podamos actuar en ese marco. Y esto es básicamente nuestra filosofía de diseño. Eso es lo que quiero transmitir un poco, es una filosofía de trabajo. Ya mencioné, son 3 pilares importantes: la parte de arquitectura, la parte de tecnología y la parte de operación, donde vamos a monitorear el rendimiento de las casas, del consumo energético, el confort térmico, los indicadores que justamente pueden demostrar que lo que diseñamos también es real en la operación. Son 15 requisitos obligatorios que están diferenciados por su zona climática, obviamente, y hay 22 requisitos electivos, de los cuales se tiene que cumplir 1/3, y la idea de estos
criterios selectivos es que fomenten buenas prácticas en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el uso de la madera como material constructivo, si se trata de escoger materiales, o el reciclado diverso de los diversos ciclos de agua que puede haber, ¿no? En zonas donde hay escasez de agua, ese tipo de cosas. ¿Qué sigue? Están diferenciados por las zonas climáticas que existen en México, según ASHRAE, del 0 al 4, eso luego se traduce en todos los climas que conocemos, del cálido seco, que sería el muy cálido, muy seco, que sería el 0A, hasta el ya frío o más frío, húmedo o seco, que es el 4. Aquí en la Ciudad de México, no estamos en las zonas bajas de la Ciudad de México, estamos en el clima 3, nomás para que tengan una idea. El que sigue, y estas son, digamos, las características, lo voy a mencionar rápido, ¿no? Es el control solar y el aprovechamiento solar para la calefacción pasiva, es los espacios verdes al aire exterior con un cuidado de los materiales que se puedan deslavar con la lluvia y contaminar el suelo, la envolvente térmica muy eficiente, la ventilación natural constante, por un lado como medio de refrigeración, por otro lado para calentar y garantizar una calidad del aire adecuada, el uso eficiente del agua, el monitoreo del rendimiento del edificio, el fomento de los materiales sostenibles en la construcción, ¿no? Los materiales de bajas emisiones, la reducción de la cantidad de concreto y acero que se usa, no usando sistemas híbridos, no solo hacer todo de un solo material, los espacios interiores más sanos donde prohibir, ¿no? Ahí sí hay una prohibición de ciertos materiales tóxicos que todavía existen en el mercado y que se tienen que eliminar. Sistemas de iluminación, todo lo que es electricidad que sea eficiente, y importantísimo la reducción de combustibles fósiles. O sea, queremos fomentar el uso de energías renovables. En Chile Minergy Chile va a ser los responsables de validar la documentación y decir sí o no, no nosotros mismos. Nosotros somos Sustainable Living, somos en ese caso un experto que pueda acompañar proyectos, esperemos que haya muchos más expertos, y se hace ese proceso de reiterativo hasta el llegar a un proyecto aprobado, y ese obtiene una precertificación. Luego en el proceso de obra, donde hay un monitoreo de la obra, donde se demuestra vía videos, fotos, el proceso de obra que realmente se construye lo que se dice en el plano, hay una entrega de planos finales as built, y ahí se obtiene el certificado definitivo, y en la fase de operación se registra justamente los consumos y estos indicadores para nosotros generar esa línea base y para tener ese feedback entre usuario y Minergy. Y el usuario podrá, dependiendo del sistema de monitoreo que instala, pues podrá constantemente revisar en su celular qué temperatura tiene su casa, cuál es la calidad de aire, cuál es la humedad relativa, etc. Y eso también ayuda muchísimo a generar conciencia de hábitos a los propios usuarios. Esas son las tarifas, creemos que son tarifas muy accesibles justamente para un mercado de interés medio alto, obviamente. Ese es nuestro mercado de entrada. No aspiramos a llegar al mercado de interés social todavía con eso vemos en algunos años cómo se va dando, pero como entrada para una casa o un edificio de departamentos, esto en el budget de la obra es, yo diría, insignificante. El que sigue, y esto es el anuncio justamente del curso. Vamos a tener el primer curso Minergy, todavía en colaboración Minergy Chile, Minergy México, a finales de julio. Creo que son 26 al 29, hay una parte de autoaprendizaje 2 semanas previas donde se descarga la información, es un estudio individual con un cuestionario, luego viene la parte sincrónica que son 4 días, solo 2 horas en la tarde, o sea, no es nada complicado en tiempos de los profesionales que tienen mucho que hacer, y el sábado un pequeño taller donde se hacen
justamente esas pruebas de cómo funciona la plataforma, etcétera, y algunos ejemplos. Y el costo regular es $195, todavía en comparación con Chile, ahí tuvimos que balancear los costos, pero por ser el primer curso vamos a dar un descuento de $100, por lo tanto costará $95, y aquí en la sala hay 5 personas que van a participar gratuitamente. Al rato vamos a ver quién es, a lo mejor el señor embajador, ¿no? O Andreas, o Carlos, pero bueno, uno aprende, ¿no? Uno aprende. ¿Qué más? Bienvenidos a Minergy, muchísimas gracias por venir, esperamos que participen. Realmente es un tema de cooperación, de cooperar, de compartir y de compartir conocimientos. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias, señor embajador, por quedarse. Andreas, Alicia, muchas gracias, Yasher. Bueno, a continuación invitamos a pasar a nuestros panelistas: Carlos Cerillo, de Piensa Sostenible; Alicia Silva, presidente de SUME; Andreas Meyer, CEO de Minergy; y nuestro moderador, Igor Jiménez, quien nos hablará sobre el rol de las certificaciones en el proceso hacia una industria de construcción más sostenible. Carlos Cerillo es licenciado en Arte y Arquitectura con maestría en Arquitectura por la Universidad de Yale. En 2017 fundó Piensa Sostenible, una organización sin fines de lucro que explora las condiciones mexicanas en relación con los ODS. A raíz de los sismos, en septiembre de 2017 impulsó la iniciativa Reconstruir MX, colaborando en la reconstrucción de viviendas afectadas en zonas de alto riesgo. En 2018 creó el estudio ZB, enfocado en el desarrollo de proyectos de urbanismo, diseño arquitectónico y diseño de proyectos. Carlos tiene una intensa actividad académica y como conferencista, participando en México y en el extranjero, y ha escrito más de 40 publicaciones. Además, ha sido distinguido con diversos premios y reconocimientos internacionales. Anteriormente dirigió el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable del Infonavit. Alicia Silva, actualmente presidenta de Sustentabilidad para México, SUME, de 2021 a 2023, es además directora y fundadora de Revitaliza Consultores desde 2009, arquitecta por la Universidad de las Américas de Puebla, con maestría en Administración de Empresas Socioambientales, con especialidad como Sustainable Building Advisor por el Seattle Community College. Es líder en certificaciones LEED, reconocida como LEED Fellow por el GBCI en el año 2020. Además, tiene más de 20 años de experiencia en el área de sustentabilidad a nivel internacional. Ha desarrollado su trabajo en Estados Unidos y México y Latinoamérica, liderando diferentes proyectos de certificación LEED y WELL in Sustainable Cities. Además, trabaja con diversos proyectos inmobiliarios en iniciativas ASG. Andreas Meyer es ingeniero forestal por la ETH de Zurich, con un MBA por la Escuela de Negocios de IES Barcelona. De 2009 a 2012 fue responsable del desarrollo del funcionamiento del programa suizo de rehabilitación de edificios. Desde 2015, Andreas Meyer es director general de Minergy y, por tanto, responsable del Certificado Energético Nacional de Edificios LEED. Igor Jiménez, graduado por el Instituto Superior de La Habana, Cuba, es fundador de CODEC, estudio de diseño para la sustentabilidad, colaborador en la generación de diferentes dinámicas, que ustedes ya fueron parte, evento de este lanzamiento. Ha desarrollado sistemas para la regeneración de suelo, cuidado del agua, servicios integrales de salud, aplicativos para participación ciudadana y generación de economías alternativas. Es colaborador del Laboratorio Nacional de Ciencias de Sustentabilidad de UNAM y consultor de B+, para la certificación BILAB. Hoy nos ayudará Igor a facilitar este panel de discusión desde una perspectiva de co-creación y utilizando aspectos de diseño participativo. Gracias a los panelistas por estar aquí. Hola, buenas noches a todos. Yo soy Igor Jiménez. Aquí para que identifiquen a Andreas, Alicia y Carlos, por quien no lo sepa. Muchas gracias por asistir. Lo primero que les quiero pedir es que escaneen este código y lo tengan a mano. Ahí van a ir viendo preguntas. Queremos que participen. La manera que nos parece más apropiada es que puedan participar de una manera
asincrónica, medio sincrónica. Y bueno, voy a proceder a la primera pregunta para el panel, que se la voy a tirar directamente a Carlos, que es, ¿por qué certificar un proyecto de vivienda? ¿Por qué puede ser importante eso? Sí, muchas gracias, Igor, y mucho gusto estar aquí. Hace mucho no venía al Colegio de Arquitectos. Tuve que llegar la minería otra vez a invitarnos a nuestro querido colegio. Pero yo creo que explicó Yachen el tema del procedimiento de la certificación, pero yo me quisiera regresar a la relevancia de la implementación de procesos sostenibles en la vivienda, y quiero que piensen un poquito en lo que pasó en la pandemia. En ese año que nos quedamos en nuestras casas y que de repente de un proceso de consumo energético más o menos regular, ¿no? Yo creo que nos pasó a muchos de nosotros, donde de repente teníamos un consumo de una tarifa de energía que podíamos pagar, ¿no? Nuestro consumo de agua era relativamente menor. Pero cuando llega la pandemia, ¿qué pasa? Trasladamos, digamos, nuestros usos y costumbres y mucho tiempo más a la casa, y sucedió algo muy grave en ese momento en México, ¿no? En México existe un alto subsidio a la energía, ¿no? Particularmente a la energía eléctrica, esto que se conoce como la tarifa de alto consumo, ¿no? Y lo que pasó en ese momento es que muchas familias que tenían un consumo energético más bajo pasaron de una tarifa que ya no alcanzaba subsidio. ¿Y qué creen que le pasó a esas familias? Esas familias, sobre todo pensemos aquellas que tenían una hipoteca, tenían calculados sus gastos energéticos. Ahorita estoy hablando de la parte financiera y cómo podemos convencer a los bancos de que esto es muy relevante. Estas familias que antes gastaban, no sé, 400 pesos en energía, de repente les llegó el ticket y resulta que ahora brincamos de 400 a un consumo de 3,000 o 4,000 pesos de consumo de energía. ¿Qué le pasó a esa familia? Por ejemplo, esta familia que tenía una hipoteca en un banco o en un instituto de vivienda, pues de repente no había calculado, digamos, su consumo energético, ya no le alcanzaban los recursos, lo puso en una situación, digamos, de impas, de un pago de hipoteca. Esa hipoteca probablemente se fue un esquema de cartera vencida, esa familia perdió su casa. Entonces, lo que les quiero decir es que no solo es el proceso de certificación. Cuando estamos diseñando un sistema sostenible, tenemos que entender esos procedimientos. Es decir, la arquitectura no es un mecanismo de generación de belleza, que muchas veces lo discutimos aquí, pero es un mecanismo de eficiencia y de protección social, y de protección de gasto y de responsabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto más relevante de eso, ¿no? Cuando diseñamos, ahorita hablaba Yachen que estos sectores se van a los sectores medios inicialmente, pero yo creo que el gran reto está en los sectores más bajos, ¿no? ¿Y por qué? Porque el gobierno subsidia a todas estas casas. Entonces, el ahorro que podríamos obtener en términos financieros, por ejemplo, los esquemas de financiamiento que hace el gobierno mediante los subsidios a la energía, con base a la implementación de procesos sostenibles, que la certificación nos ayuda a seguir esos protocolos, primero no solo le ahorra dinero a la familia, ¿no? Porque es lo primero que va a hacer, pero le va a ahorrar dinero al gobierno, ¿no? Entonces, también tiene un impacto en la parte de administración pública. En parte de administración pública, pero yo creo que ahí es donde radica eso, ¿no? Porque a mí me ha costado siempre mucho trabajo, lo hice con Hipoteca Verde y cuando platicamos con la GIZ y la implementación de estos programas, pero no lo entendían, no se entendía la sostenibilidad como un gasto. La sostenibilidad no es un gasto, la sostenibilidad es un mecanismo de reducción de gasto. Y cuando lo entendemos desde esa perspectiva, entonces, digamos, estos procesos de gasto que dicen, oye, ¿cuánto va a costar el metro cuadrado de certificación? Es una inversión que tiene un retorno sobre el usuario, ¿no? Y un retorno sobre los recursos públicos. Ahora, si hablamos de los temas ambientales, pues esto se vuelve, entonces, muy importante que sí existan estos procedimientos de certificación que nos permitan, como arquitectos, seguir un protocolo y poderlos aplicar. Ok, le puedes pasar a Alicia. Alicia, ahí hablamos un poco de los beneficios para el usuario, de los beneficios
para administración pública. Ahora, ¿qué beneficios hay para los desarrolladores? Pues mira, yo me acuerdo muchísimo, mi marido vivía en Torreón hace unos años, y me desesperaba ver que la gente en Torreón, en justo estas épocas, no podía dormir adentro de sus casas. Entonces, imagínate que tú tienes una de las inversiones más importantes de tu vida y ni siquiera te puedes dormir adentro porque las condiciones térmicas pues no te lo permiten. Casi podrían ser casas net zero, porque o sea, no gastaban energía, pero ¿de qué sirve una casa si no tiene habitabilidad? Es decir, si no tienes calidad de vida, ¿no? Entonces, sí, tú puedes ser muy eficiente, pero tenemos que entender que la sustentabilidad tiene que ver con también calidad de vida y tiene que ver con que en esta época de calor, en estos 37 grados que hemos llegado en la Ciudad de México, ustedes puedan dormir en la noche, ¿no? Entonces, yo creo que los desarrolladores necesitan entender que su producto tiene que proveerle a la gente una vida de calidad y que no puede estar desvinculada de eso, ¿no? Entonces, para mí es muy sorprendente que nos fijemos o que tengamos, pues muchas veces, este foco, sobre todo en energía, muy, muy reducido. O sea, si toda Europa y todos Estados Unidos fueran net zero y fueran 100%, de todas maneras tendríamos este problema del cambio climático, porque nos estamos acabando los bosques, porque hay una pérdida de biodiversidad, porque el mar está contaminado. Entonces, necesitamos entender que las casas están en contexto, la vivienda está en contexto, el espacio o la arquitectura no es nada si no hay una persona dentro y que esa persona necesita vivir. Y que los desarrolladores van a poder demostrar que tienen condiciones de habitabilidad. De verdad, a mí o sea, llevo 20 años certificando proyectos y sí me doy cuenta que si solo certifico proyectos que son energy efficient, o sea, solamente es ese rubro y no hay condiciones de habitabilidad y no estoy generando condiciones de calidad de vida, pues no tiene sentido el espacio, ¿no? ¿Y esto crees que tiene que ver con una visión quizás más cartesiana del problema en vez de ser una visión más sistémica, más inclusiva? Exactamente, o sea, creo que lo que está sucediendo es que queremos aislar los problemas, ¿no? Es como el problema de la agricultura y la ganadería. ¿A qué hora se nos ocurrió separarlos? O sea, siempre habían ido juntos en todas las tradiciones indígenas, pues las cabras se comían el pasto y eso así, la caca de la cabra fertilizaba todo lo demás. O sea, era algo sistémico. Ahora separamos absolutamente todo y ahorita estamos separando este foco en eficiencia energética, sin contexto, sin biodiversidad, con la pérdida de todo. O sea, ¿qué es lo que hace la lluvia en las ciudades? Los árboles. Nos talamos todos los árboles para hacer el desarrollo súper eficiente energéticamente. Y además las enfermedades mentales suben si no hay biodiversidad y si no hay árboles o sea, estamos aislando lo que necesita el ser humano para estar bien y creo que este tipo de certificaciones le vuelven a recordar a los desarrolladores que no nada más somos eficiencia energética, que somos personas que necesitamos un contexto de habitabilidad y que es muy importante entender que los seres humanos para desarrollarse pues necesitan respirar aire de calidad, necesitan confort térmico, pero necesitan también esta biodiversidad. Es decir, 10% de las enfermedades mentales se aumentan en las ciudades por falta de árboles. O sea, es impresionante, pero vivir en ciudades sin árboles, primero si no hay árboles en tu colonia, quiere decir que tienes una colonia muy pobre, casi siempre las colonias ricas tienen más árboles. Entonces, necesitamos entender cuáles son las condiciones que verdaderamente nos hacen mejores personas y este tipo de certificaciones ayudan a los desarrolladores a poder crear estas condiciones de habitabilidad. De acuerdo, muchas gracias. Andreas, ¿por qué obtiene una edificación, por qué obtiene plusvalía en el tiempo a partir de tener una certificación como esta? Bueno, no sé cómo es aquí en México, pero en Europa y sobre todo también en Suiza han subido mucho los precios de energía en los últimos años y nosotros hemos tenido muchos clientes que nos han dicho que ahora entiendo yo
lo que he hecho hace 20 años de inteligente, ¿no? Yo vivo en una casa que me hace casi independiente de precios que suben. Y también yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Es que si tienes una casa, la función principal de la casa no es de ahorrar energía, la función principal es de darnos un techo, ¿no? Un lugar donde nos sentimos bien, seguro y tenemos un entorno. Y donde tenemos salud. Salud, sí. Pero lo bueno, y en eso no estoy seguro si estoy completamente de acuerdo contigo, es que no es un conflicto. Tú puedes tener un balance energético de una casa perfecta y tener ese confort, porque tiene que ver con el envolvente, que tiene que ver con tecnologías adecuadas, pequeñas medidas bien hechas que te creen al mismo tiempo el confort y la eficiencia energética. Viniendo aquí, yo no podía venir en barco, ¿no? Venía en avión y eso provocó emisiones de CO2 sin cuestión, ¿sí? Pero no podía, o vengo o hago ese daño al medio ambiente. Pero el confort y la eficiencia energética no es una contradicción. Claro, que es como el tema que mencionabas de inversión, o sea, de gasto, lo que se ve como gasto y en realidad es una inversión, ¿no? Claro, y estoy de acuerdo en ese sentido, solo tienen que estar las dos juntas, no puede estar una sin la otra, es decir, necesitamos definitivamente eficiencia energética, el cambio climático lo tenemos encima de nosotros y la gente necesita poder pagar su luz, pero también necesita confort, o sea, no podemos aislar, y eso es a lo que me refiero, o sea, hay certificaciones que te dicen, soy pionero o líder en sustentabilidad, pero bueno, no me importa qué estás respirando ni si tienes confort. Entonces, ahí es donde digo, yo necesito, si me vas a dar una certificación de sustentabilidad, pues dame una que tenga contexto y que me dé habitabilidad también, ¿no? Claro. Ahora me llama la atención lo que pusieron todos ustedes, si lo pueden, creo que se alcanza a leer de todos los puntos de la sala, ¿no? Pero en el centro justo lo más prominente fue eficiencia y confort, que son dos de los... Ellas, si me puedes ayudar, Lucas, eficiencia y confort. Me llama la atención que justo coincida con ellos, pero que eficiencia sea para ustedes como audiencia algo que está por encima de la salud o de la habitabilidad, ¿no? Y que también por ahí estaba el ahorro como una de las palabras más prominentes. Evidentemente hay una cuestión económica, y aquí quiero devolver rápido la pregunta, porque quizás yo pregunto, ¿no? Las certificaciones en general tienen una visión inclusiva de la economía también dentro de este proceso de diseño, porque creo claramente es importante, ¿no? Para todos. Sí, yo creo que hay dos caminos, ¿no? O sea, supongo que la Minergie quiere aglomerar un número importante de certificaciones y ese creo que es un muy buen objetivo, pero también hablaba Yachem de que este es un proceso no cerrado, ¿no? Yo, por ejemplo, conozco la certificación LEED y conozco el Even Building Challenge y parecen protocolos un poco estéticos, o sea, un poco apretados, ¿no? Algo que yo no había visto en procesos de certificación, y me entusiasma mucho, es ese tercer punto donde habla de la creatividad, que entonces supone, digamos, un desarrollo sí arquitectónico, ¿no? Que parte del entendimiento del territorio. Y creo que ese es un punto, ¿no? En México, cuando pensamos de vivienda, parece absurdo que se esté construyendo la misma casa en Chiapas que en Sonora. Y si eso sucede, pues los arquitectos ya nos quedamos sin chamba, ¿no? Y de hecho pasó. ¿Qué hizo Casas Geo? ¿No? Casas Geo produjo el mismo prototipo de vivienda sin ninguna, digamos, entendimiento, ni siquiera voltear a ver dónde salía el sol y qué procesos de materiales. Entonces, a mí lo que me entusiasma mucho estos procesos de certificación es que inclusive pueden ayudar a algunos malos arquitectos a hacer las cosas un poquito mejor, ¿no? Y eso es muy relevante porque cuando salimos de la escuela de arquitectura creemos que ya entendemos esos procedimientos, pero muchos aquí, por lo menos en mi generación y
yo me gradué, no se hablaba tampoco mucho de temas climáticos, ¿no? Se hablaba de modernidad y se hablaba de presencia arquitectónica y se hablaba de grandes edificios, y finalmente hoy se habla de eficiencia energética y confort. Y esto es muy relevante como profesionista, porque a través de estas certificaciones, sin la necesidad de regresar a un lugar como la escuela, pues no podemos, en otras características, podemos regresar a esos procedimientos pasivos que son muy importantes, y por eso esos primeros diagramas que nos enseña Yachem, de entender cómo la casa se relaciona al territorio, cuál es la orientación, son cosas tan básicas, que hagan un ejercicio y salgan por aquí. Este edificio yo lo podría cuestionar, ¿no? En términos energéticos, ¿dónde estamos? Pero tiene 50 años, pero hay edificios increíbles de hace 50 años. De hecho, los edificios en procesos vernáculos son mucho más eficientes que las tecnologías. Y aquí viene un tema muy importante, que lo decía también Yachem. Las tecnologías no resuelven los procesos de sostenibilidad. Son los procesos creativos y los análisis territoriales, en conjunción con la implementación de tecnología, revisando las condiciones y las necesidades específicas de un usuario, que logran que un mecanismo sea sostenible. Y creo que ahí es donde se pone esto muy divertido, ¿no? Solo un punto, cuando se habla de la rentabilidad de la construcción sostenible, es siempre importante de pensar en todos los ciclos de vida de una casa, ¿no? Porque seguro la planificación es algo más caro, porque necesitas pensar más. Si construyes una casa sin pensar, es más rápido, ¿no? La construcción también te cuesta algo más. En Suiza hablamos de costos superiores de 2 a 5% para una construcción minaki. Pero después tienes una casa con gastos muy bajos y una larga vida. Y yo diría, después de 40 años te vas a dar cuenta que esa inversión, estoy muy de acuerdo, no son gastos, son inversiones, tenía su sentido, ¿no? Pero si tú te enfoques solamente en la inversión y lo ves como gasto, pierdes siempre en la construcción sostenible. Y yo quisiera hablar un poco de este concepto de ecoeconomía. Todos los desarrolladores y todo el mundo quieren ser líderes en sustentabilidad sin invertir un quinto. Y con eso nos enfrentamos todo el tiempo. A mí dame una certificación de sustentabilidad, pero no quiero cambiar nada. Bueno, cambio un grifo, ¿no? Entonces, sí hay muchísimos estudios donde sí te das cuenta que por cada peso que inviertes hoy en sustentabilidad te vas a ahorrar 9, sobre todo por lo que está sucediendo con el cambio climático. O sea, tú no sabes cuánto nos tardamos de pedirle a la gente ahora con el nearshoring, pues al sector industrial, que ponga un mejor aislante en el techo, y se quejan, y claro, cuando ven que no pagan tanto, dicen, pero ¿qué hicimos? Pues pusiste un mejor envolvente, ¿no? O sea, hay una como desvinculación, porque está este mito de que todo lo sustentable es más caro. Y con estas cuentas que se hacen en la ecoeconomía, justamente de cuánto cuesta en operación tu casa, pues te das cuenta que por cada cosa que le inviertes, a futuro va a cambiar. Entonces, estamos como cortoplacistas, y América Latina es muy cortoplacista. Afortunadamente, pues ahora tenemos estos imperativos que ya no podemos cerrar los ojos, ¿no? Estas olas de calor que están tronando el sistema. La semana pasada estaba en Monterrey, la gente hacía colas para comprar aire acondicionado y su sistema eléctrico estaba a punto de tronar. De hecho, tronaron muchísimas cosas porque no da, ¿no? Entonces, yo les decía, a ver, la tecnología es hasta el final. Primero haces todo un estudio, todo un buen diseño, y al último pones la tecnología, al último puedes poner los aires acondicionados. Lo que hacen las certificaciones en sí y son un pincel, o sea, no son la panacea, pero te recuerdan qué es lo que te falta considerar. Y depende del constructor, del equipo, del proceso de diseño integrativo, que verdaderamente se ejecuten las cosas, que verdaderamente agregan valor al proyecto. O sea, pues sí, la certificación Net Zero de cualquier cosa puede ser muy buena, pero cómo se ejecuta también tiene y está relacionado con cuánto te va a costar. Por supuesto que va a ser más barato si primero haces cosas pasivas, si primero piensas, si primero, haces otra cosa. Yo siempre me quejo de los monumentos al concreto, que son de los Starchitects en México y todo el mundo concreto por todos lados. Tiene la peor
condición de transferencia de calor, ¿no? Y queremos en el temblor del 17, destruyamos las casas de adobe en todo Oaxaca, y decíamos, a ver, espérense, las casas de adobe tienen un confort térmico impresionante, ¿por qué no mejor les ayudamos a que sí sean más resilientes? Entonces, una certificación per se no te va a ayudar a tener el patrimonio cultural de Oaxaca y rescatar las casas de adobe, pero sí te va a cuestionar que a lo mejor el concreto no es la mejor solución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Y yo creo que es muy importante todas las certificaciones que verdaderamente te ayudan a pensar en el contexto, que te ayudan a primero hacer esta reflexión de cómo vamos a construir para poder romper este short term, ¿no? O sea, de cuánto me voy a gastar en la construcción versus cuánto me voy a gastar en la vida del inmueble y cuánto me va a ahorrar despertarme después de haber dormido una buena noche, pues porque no había calor en mi casa, ¿no? Y si construyes con adobe, la verdad es que pues, no vas a tener ni que poner aire acondicionado ni calefacción, al menos en esta ciudad y en la mayoría del territorio nacional, ¿no? Claro. Pero eso creo que es bien importante, ¿no? O sea, que decías tú, repetiste 2 veces la frase que me parece muy importante de una certificación es una pincelada, ¿no? Ahora, porque yo personalmente, y bueno, también con Yachen y con el equipo, como que nos damos cuenta que las certificaciones tienen varias formas de entenderse o tienen varias capas de ejecución, de acción, ¿no? Y una son las medidas, ¿no? Porque te dan medidas, porque estandarizan vamos a decir, la evolución en el camino hacia un mundo más sustentable. Por otro lado, generan una forma de vida más saludable, más propicia para los seres humanos cuando son este tipo de certificaciones, obviamente. Y yo quería saber la opinión de ustedes en ese sentido, ¿no? Bueno, y además son procesos, ¿no? Generan también una economía en el sentido de que son procesos, ¿no? Pero, Andreas, yo quisiera que tú nos hablaras un poco, ¿dónde se para Minergy en todos en estas 3 capas, ¿no? O sea, hablamos son una economía porque son procesos en sí mismos, ¿no? Tienen mecanismos y generan KPIs y generan estándares, y al mismo tiempo tienen un contenido real, o sea, algo que hace que cambie la vida de las personas que viven o que habitan estos espacios. Y Minergy, ¿cómo convive con estos 3 aspectos de una certificación? No sé si entiendo bien, pero respondo. Bueno. Es que lo interesante y también lo complicado con el estándar Minergy es que no vamos mucho en detalle, ¿eh? No damos a cada uno y cada una receta muy precisa cómo construir una casa Minergy. Si no es exactamente así, no es Minergy, ¿no? Damos esta libertad. Y claro que eso es una contradicción también, porque después, cuando hacemos nosotros un control, y hacemos muchos controles, lo ha mostrado Yachen en 2 fases, en la fase de planificación y después, vemos tantos conceptos y tenemos que pensar si con esos conceptos el arquitecto cumple nuestros requerimientos o no. Entonces, sería más fácil de decir, bueno, me das un cálculo donde sale el 0. Bueno, y si sale el 0 está todo bien. Es el contrario, ¿no? Si sale un 0 o un 2 no nos importa tanto, pero nos importa si el concepto nos convence en esos términos de, bueno, eficiencia, confort y protección del medio ambiente. Yo no sé si he respondido a tu pregunta. Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que se entiende que Minergy quizás está más en el contenido, ¿no? Está quizás más enfocado al cambio real que se genera independientemente de las medidas y de los KPIs, ¿no? No completamente independiente, pero dando libertad. Dando libertad de creatividad y incluyendo algunas medidas. Carlos, ¿tú qué piensas de estas 3 formas de verlo, de las certificaciones, ¿no? ¿Qué papel crees que deben de jugar o que juegan las certificaciones en este sentido? Y Minergy, ¿qué te parece? Yo creo que, por ejemplo, en el contexto mexicano, ¿no? Donde carecemos, digamos, de mecanismos de planeación. O sea, hoy sigue sin detonarse
un mecanismo que dé ordenamiento territorial generalizado, ¿no? Y hemos atribuido, digamos, que los problemas de las ciudades tienen que ver con la falta de planeación, ¿no? Pero, digamos, las facultades municipales de planeación están un poco rotas. Pero también sabemos algo, una data bien interesante, ¿no? Que las ciudades mexicanas están compuestas el 70% por vivienda. Entonces, si entendemos, digamos, que la composición básica de la ciudad es la vivienda, es decir, es la célula, y la célula está sana, entonces entendemos que a través de estas certificaciones podemos mejorar las ciudades en la implementación de cada casa que certifiquemos. Entonces, estamos invirtiendo en esa circunstancia, que no solo es la planificación a la escala gubernamental, pero que es a partir de estos protocolos que nosotros como pequeños arquitectos y productores podemos insertar cuerpos más saludables a través de viviendas mediante estos procesos de certificación y entonces mejorar las condiciones de la ciudad. Entonces, esto es muy relevante, ¿no? Entre más casas certificadas tengas, entre más casas utilicen de manera adecuada el agua, generen más ciclos de reutilización de recursos hídricos y energéticos, contribuyes, digamos, a la masa total. Entonces, yo creo que lograr, pues sí, aquí se tienen que involucrar los bancos, aquí se tienen que involucrar, digamos, el subsidio a las tasas de la certificación. O sea, porque entonces vuelves que estos mecanismos estabilicen inclusive problemas de planeación y de cambio climático casa por casa. Ahorita van 2, pero mañana pues, todos vamos a tomar el curso, vamos a ahorrar $95 porque está en descuento, y el año que entra vamos a hablar de cientos de casas. Entonces vamos a hablar de una postura de cómo la vivienda es el mecanismo, es la medicina, pero esa medicina pues, es el examen de salud. Y creo que ahí es donde esto se pone increíble, ¿no? Porque es, aparte no es un requerimiento, que creo que eso es clave. O sea, ¿en qué sentido? Pues no hablamos de una reglamentación. Yo creo que la certificación de los procesos de sostenibilidad, siempre que hemos tratado de aplicar, digamos, temas de sostenibilidad de manera a política pública y obligatoria, acaban siendo utilizados de mala forma. Cuando los procesos de sostenibilidad parecen ser voluntarios, como los objetivos de desarrollo sostenible, cuando nosotros entendemos y se hace de manera voluntaria y entiendes que tienes un efecto positivo en tu gasto y en tu eficiencia energética, entonces puedes generalizar este proceso. Es decir, esto no es materia de política, es materia de política pública, pero también es materia de diseño muy básico como arquitectos, ¿no? Y yo creo que para eso está increíble. Ok, rápidamente, yo quiero saber si alguien tiene alguna pregunta, si algún comentario que hacer rápido. Primero me levanto la mano, me muevo yo porque no hay mucho micrófono. Muy bueno, está muy interesante. ¿Es solo para nuevas construcciones o también edificios existentes? Si es solo para nuevas construcciones o si es para edificios. Creo al momento es solamente para la construcción nueva, ¿no? Es que tenemos que empezar con lo más sencillo, pero claro, la idea es de ir en otras categorías de edificios, no solamente viviendas, y también ir en la renovación. Pero está sí. Okay. Gracias. En los pizarrones que nos hicieron dibujar de la problemática y cómo sería el mundo ideal, vi que hay varios temas de política pública, cómo bajar las certificaciones. Y había entonces una pregunta: en Suiza, ¿Minergie tuvo alguna implicación respecto a incentivos en el costo de la energía o en el costo de predial o en el costo de los impuestos? ¿Y qué sugeriría Minergie para que los gobiernos locales apropien en México? Tipo de subsidios o algo de ese. Sí. Bueno, los impuestos, no creo que existen incentivos en ese nivel, porque los impuestos en Suiza son a base de las comunidades y tenemos como 2.500 comunidades. No creo, no conozco una que da incentivos en ese nivel. Hay muchos subsidios. Los costes de certificación, en la mayoría de los casos, los cantones lo financian o los bancos te dan un mejor tipo de interés en la hipoteca,
Y hay muchos cantones también que le dan por metro cuadrado certificado también algo de un subsidio del programa de edificios, pero a nivel de impuestos no creo. Okay. Alicia, quería. Justo la semana pasada que estuve en Monterrey hablaban del caso de España y igual ellos tienen una certificación que se llama verde y decían que más que nada la gente se estaba dando cuenta, y que es un poco lo que estamos hablando, que hacer cosas de sostenibilidad pues va ahorrando, ¿no? De hecho, la hipoteca verde en México pues hace el cálculo de cuánto te vas a ahorrar y entonces justo por eso te presta más dinero, ¿no? En México, o sea, somos uno de los 10 países que más utiliza la certificación LEED en el mundo, sin un solo incentivo, o sea, ni siquiera absolutamente nada, pero creo que LEED es una certificación más para edificios comerciales o edificios de más escala, y tiene que ver con que hay un buen caso de negocios de invertir en sostenibilidad, ¿no? O sea, ahora sí que sobre todo en edificios existentes en operación y mantenimiento, dicen que las certificaciones se pagan por sí solas nada más por los ahorros que generan. Entonces, sí hay un caso de estudio súper fuerte en términos del negocio de la sostenibilidad, que los incentivos salen redundantes. Sin embargo, en Colombia, con la taxonomía colombiana, sí se manejó un tema de incentivos, y yo creo que es esto muy relacionado como a la equidad de género, ¿no? Primero necesitas cuotas y demostraciones y ejemplos, porque somos una sociedad altamente conservadora. Entonces, bueno, una vez que ya ves a todos los ejemplos allá, dices, bueno, si es cierto, si ahorró, entonces sí le invierto, ¿no? Entonces, definitivamente, pues el gobierno mexicano tendría que darnos un poco más de incentivos, aunque sigue, pues ya saben cómo. Ok, gracias. ¿Una pregunta por acá? Buenas tardes, soy Geo Aguilar Paniagua de la Facultad de Arquitectura, que estamos con varios colegas, el doctor Valero también por aquí anda. Y bueno, qué bueno que se está dando todo esto, para eso estamos aquí como profesionales. Hace rato el arquitecto Cedillo mencionaba de los porcentajes de construcción en las casas en las ciudades, el 70%, pero también hago referencia a lo que nos invitaron a poner ahí de la realidad. La realidad es que aquí en México el 65% de la construcción no la hacemos nosotros, es autoconstrucción. Lo dejo como una reflexión. Ok, eso, curiosamente, lo rápido que pude ver yo lo que habían escrito en el panel, pues coincide mucho con que casi todos hablando del futuro, ¿cómo le llamamos? El futuro es factible. Había muchos comentarios que hablaban de educación, y es algo que también Yachin mencionó de esta certificación, y creo que es un aspecto bien importante que integrar a las certificaciones, y en ese sentido creo que Minergie aporta un gran valor en el sentido de integrar al usuario dentro de la filosofía de la certificación. No sé qué comentario. Yo quiero hablar del ODS 18 que no existe, pero que tendría que ser la actitud. Y en realidad necesitamos este cambio de actitud o cambio de paradigma para poder mover los objetivos de desarrollo sostenible. Y sí creo que todo esto que estamos haciendo, net zero, descarbonización, economía circular, son cosas de aspiración y que necesitamos empezar a mover al 5% de la población para que cambie la actitud de todo el mundo. Es decir, cuando dijeron, no, pónganse el cinturón de seguridad, pues nadie se lo ponía hasta que dijeron, bueno, va a ser ley, ¿no? Y te voy a poner algo así. La sostenibilidad es más, o sea, como aquí decían, es más una aspiración donde necesitamos demostrar que sí se puede y que necesitamos empezar a dar pasos, ¿no? Entonces, por supuesto, bueno, la clase media es la que mueve todas las sociedades en todo el mundo y necesita moverse y cambiar de actitud. De verdad, el ODS 18 debería ser, cambia tu actitud ahorita ya, cambia tu paradigma. Si no te mueves tú, no podemos mover a toda la sociedad y necesitamos ese cambio de paradigma. Me gusta mucho que Minergie haga esta parte de educación,
porque eso es lo que hace el cambio de paradigma. Yo creo que muchísima gente, a nosotros en temas de ESG, nos toca más convencer al de arriba que sí vale la pena invertir en sostenibilidad, que sí vale la pena hacer cosas de cambio climático, y una vez que cambia su actitud, ya todo se derrama, ¿no? Entonces, necesitamos todos demostrar que sí se puede, caminar hacia estas cosas, demostrar que nos están dando mejor calidad de vida, y a veces nos toca incluso revalorizar la arquitectura vernácula, porque pues ahí están muchísimas de las soluciones que estamos buscando, y ahora con la tecnificación, pues casi que las demostramos, pero sí creo que este espacio en las certificaciones, en este lugar para la vivienda media y alta, era muy necesario, porque México sí ha hecho mucho con Ecocasa, con Hipoteca Verde, la Sociedad Hipotecaria Federal, con CICEDIVE, CEDUBI. El gobierno federal tiene este programa de Decide y Construye, que está haciendo muchísimo por la autoconstrucción y la edificación mejor a un nivel muchísimo más bajo. Entonces, pues ahora sí que todos tenemos que ir cambiando de actitud y moviéndonos en el sector que nos toca. Sí, y curiosamente en estos resultados yo diría, me atrevería a decir que cuando se habla de un 23% considera un obstáculo la falta de conciencia, es lo que tiene que ver con lo que estás diciendo. El otro 23% dice falta de conocimiento técnico, pues también tiene que ver con la actitud, y la falta de incentivos, que definitivamente es un entendimiento de la clase política, pues también tiene que ver con ese cambio de actitud, sin duda, ¿no? Andreas pregunta, ¿qué lecciones ha aprendido? O sea, porque Minergy no es una certificación que haya aparecido hace 5 años o que sea reciente, tiene un camino recorrido y tendrá muchísimas lecciones aprendidas. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de todas esas lecciones aprendidas, por favor? Creo que Esta sí se entendió. Sí. Creo que, gracias. La mayoría de las razones ya hemos mencionado. Quiero mencionar algo más. Es el efecto de multiplicación. Es que la primera persona en un barrio que construye una casa sostenible, la gente, los vecinos lo miran y piensan que es un loco, ¿no? Es que no se puede construir así, es algo nuevo, no creo en eso. Y con el segundo y el tercero va a cambiar la gente, ¿no? Y va a hacer un efecto de multiplicación. Lo hemos visto en Suiza, sobre todo con instalaciones fotovoltaicas, también con el estándar de Minergy. Si hacemos un mapa de los proyectos en Suiza, es inmenso, ¿eh? Hay unos barrios donde tienes una cuota de mercado de 30-40% y otros de 5%. Entonces hay una larga diferencia, y la razón es la multiplicación. Hacer buenos ejemplos, hablar de eso, mostrarlo a los demás. Que es un poco lo que decías tú también, Carlos, ¿no? Hace un momento. Ahí la pregunta que te quería hacer, Carlos, ¿qué piensas tú o sea, cuáles son los valores o cómo identificas que una certificación tiene éxito en el mercado? Es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando si pensamos en algo como la norma 020, ¿no? que implicaba un proceso de certificación muy, muy costoso, ¿no? Estaban los protocolos. Yo creo que, por ejemplo, si de la mano de Minergy se puede dar seguimiento, ¿no? A los procedimientos y no generar cuellos de botella, ¿no? O sea, creo que ahorita se hablaba, ¿no? De los procedimientos que va a seguir la Minergy, los procesos de validación en Chile. Eso habrá que analizar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los canales? Creo que hoy cada vez va a ser mucho más fácil, si alguien sigue los protocolos, esas certificaciones se generen más rápido y entonces tener un efecto mayor. El problema es las certificaciones, a veces se siguen muchos protocolos, pero tienen cuellos de botella en su validación. Y ese para mí ha sido el gran obstáculo de muchas de estas cosas, ¿no? O sea, no tienes suficientes organismos certificadores que validen estas. Entonces, si mañana, y por eso creo que el enfoque es correcto, porque dicen, oye, nos vamos a meter a clase media, que por cierto, en mi opinión es el sector más abandonado, más que el sector informal en términos de arquitectura. O sea, es la vivienda a clase media la que
consume más energía, a la que le faltan más temas de planeación. O sea, falta recorrer algunas zonas de la Ciudad de México para que vean las atrocidades, donde algo de recursos sin cabeza y planeación lo que han hecho, ¿no? Entonces, creo que es muy acertado decir, oye, es la clase media. Primero porque supone que no existe una necesidad de un subsidio, entonces no hay una dependencia gubernamental a aplicarlo. Ahora lo que tiene que resolver Minergie, creo que eso ya lo tiene bien resuelto Yachel y Andreas, es el cuello de botella para poder agilizar esos procesos de certificación. Bueno, pero en ese sentido creo que es súper importante que estén todos aquí. Y digo, sí es anuncio, pero más allá del anuncio, ¿no? El tomar la certificación y el convertirse en actores de ese cambio, ¿no? Yo creo que aquí todos, o bueno, no todos, habrá muchos que tengan sobrinos, hijos, o sea, hay un futuro que necesitamos sostener, ¿no? Y ese futuro, pues no lo pueden sostener 4 personas certificando con un cuello de botella. Entonces, yo me quedo de lo que estás diciendo con todos los que están aquí pueden ser parte de ese cambio, están llamados a ser parte de ese cambio, y la certificación pues es simple, o sea, el ser expertos Minergie, claro que va a generar un impacto en la autoconstrucción, en la clase media, en los aspectos profesionales que cada uno de ustedes maneja, ¿no? Entonces, no sé si por aquí queda, Alicia, algo más que añadir. O sea, llevo 20 años haciendo certificaciones y para mí el éxito que ha tenido es verdaderamente la transformación del mercado. O sea, antes no había esta tecnología, las ventanas no estaban como están ahora, y los materiales no estaban pensados como estaban ahora. De verdad, sí, en estos últimos 20 años de poner la sustentabilidad enfrente de las personas, ha habido un cambio en todo el mundo. Poquito, grande, todos los arquitectos ya saben, todos los ingenieros ya saben, o sea, todo el mundo tiene que hacer su parte en esta lucha de cambio climático y todo el mundo está tratando de ser parte de la solución y no del problema. Entonces, las certificaciones son rutas y son pinceles, ¿no? Pero todo el mundo nos tenemos que hacer responsables de que tenemos que hacer algo, si no, no hay futuro. O sea, si llegamos al 2030 y al 2050 sin hacer nuestra parte, a pesar de nuestros gobiernos, a pesar de cualquier cosa de pretexto que nos pongamos, o sea, cambia las corrientes marinas, y cambian las corrientes marinas, estamos en problemas. O sea, de verdad, el clima de todo va a cambiar. Entonces, creo que hoy más que nunca tenemos que saber que cambiando un grifo no vamos a salvar el mundo y cambiando un poco menos. O sea, hoy tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que hacer esfuerzos muchísimo más grandes para evitar el cambio climático, y que es una realidad que esta semana pasada la vivimos todos y la sufrimos todos. O sea, en Monterrey había gente muriéndose, en Sonora alcanzó 54 grados, eso no es normal, nunca lo habíamos visto, eso es cambio climático, lo venimos diciendo desde hace muchísimos años. Entonces, hoy la sostenibilidad no es una moda, no es más caro, es una cuestión de sobrevivencia. Y creo que tenemos que tenerlo súper claro, no es de si me gusta o no me gusta, es saber cuáles son las cosas que hay para mejorar, y dejemos de pensar que haciendo lo mínimo de verdad la vamos a hacer. O sea, todas las industrias, la industria de la construcción y todas las personas tenemos que ser parte de la solución, y pues yo nada más me quedo con esto, no quiero ser negativa, pero creo que más bien seamos positivos y seamos parte de la solución, y esto es otra herramienta más que tenemos pues para tener futuro. Ok. Andreas, ¿algo más que quieras agregar? Solo que estoy bastante optimista que es factible, ¿eh? Es que lo que hemos visto ahora con la movilidad eléctrica, hace 13 años cuando querías comprar este tipo de coche en Suiza te tenías que defender porque eso no te va a durar este coche, es una tontería. Y hoy es al revés, solamente 3 años después, si te compras un diésel o una gasolina, la gente te dice, eres loco, no tienes que comprar un coche eléctrico. A veces las cosas van muy rápido, y creo que sí, también en la construcción puede pasar eso. Okay.
Pues muchas gracias a todos. Espero que haya sido interesante este panel para todos ustedes. Vamos a entregar el certificado, que ya lo tenemos. Sí llegó. Por favor, la propietaria de la Casa Cascada. ¿Ya lo tenemos? Sí. Qué bueno. El certificado provisional, obviamente, porque la obra apenas va a empezar la construcción, y pues gracias por la confianza, y es el MEX 001.